Sobre la reforma tributaria que ha estado gravitando, anuncia el ministro de Hacienda que finalmente presentará un proyecto de ponencia, es decir, un texto definitivo la semana entrante cuando comience el mes de octubre. Senador Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera, que es la Comisión de Asuntos Económicos. Senador, bienvenido, muy buenos días. Néstor, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, senador, si me habla un poquito más fuerte que no le alcanzo a escuchar. Sí, ahí ¿está bien? Eso, perfecto, ahora sí, me disculpa, muchas gracias. Senador, ¿cuáles son los cambios que introdujeron, que aceptaron, que pactaron para la reforma tributaria después de la reunión política y con el gobierno el día de ayer? Bueno, en las horas de la mañana y a mediodía se introdujeron dos cambios sustanciales, digamos, dentro de los temas que más conoce la gente. El primero, recuerden que hay un impuesto a las bebidas azucaradas que inicia a partir de los 4 miligramos en cada 100 mililitros. Es decir, las bebidas de 0 a 4 gramos no tenían impuesto. Ahora le subimos a 6. Digamos que la bancada mayoritaria pide que ese impuesto a las bebidas azucaradas sea más progresivo y que inicie en 6 gramos. Es decir, 6 gramos de azúcar en 100 mililitros, en adelante ya empiezan a ser gravados con una tabla progresiva. Por ejemplo, de 6 a 10 gramos un impuesto y de 10 gramos en adelante otro impuesto. Sí, senador, para que la gente entienda, porque la verdad yo creo que ni usted, ni yo, ni nadie revisa cuántos gramos de azúcar hay en 100 mililitros. ¿Qué bebidas tienen más de 6 gramos de azúcar por 100 mililitros? O sea, ¿cuáles bebidas tendrían impuesto? ¿De qué estamos hablando, senador Bolívar? Casi todas. Por ejemplo, una bebida de 200 mililitros, que es una de las botellitas más chiquititas, la 350 la gente la conoce. Esa puede tener 16 gramos de azúcar, más o menos. O sea, esa quedaría grabada. Esa gaseosa queda grabada. Sí, lo que queda sin grabar son bebidas que tengan menos de 6 mililitros, menos de 6 gramos en 100 mililitros. Y ahí por básicamente ejemplo, entran estas bebidas H2O, de esas bebidas que son aguas ligeramente azucaradas. Sí, aguas azucaradas. Aguas saborizadas. Exactamente. Aguas saborizadas, es el nombre. Ese es el nombre. Esas no quedarían grabadas, exacto, Esas tienen 0, ¿no? Si no pasan de 6 gramos, no. Pero lo que hace uno es obligar al productor a ceñirse a esa tabla para que si no quieren que le cobren impuesto, pues sencillamente le baje un poco el azúcar. Sí. Las aguas saborizadas, esas tienen también azúcar, ¿verdad, senador? Sí tienen, pero digamos, no tienen en la proporción que tiene, por ejemplo, un jugo procesado, una Coca-Cola o alguna gaseosa, etcétera, que sí tienen bastante azúcar. Sí, para hablar entonces en plata blanca, las gaseosas, las normales, sin decir la marca, pero todos sabemos cuáles, las colas, las que no son colas, las rojitas, las rosaditas, ¿todas esas estarían aquí incluidas? Sí, mira, te doy la tabla más o menos. Menor a 6 gramos, dentro de 100 mililitros no pagan, 0 pesos. Mayor a 6, de 6 a 10 gramos, dentro de 100 mililitros pagan 18 pesos. Y después de 10 gramos, más allá de 10 gramos, pagan 35 pesos. Digamos, ese es el alza. Vale, ¿y cuál es el cambio entonces? Que antes era hasta 4 gramos. Digamos, nosotros habíamos hecho la tabla a partir de 4 gramos, ahora se subió y ahora a 6. Lo pasan a 6, con lo cual queda un pedacito de las aguas azucaradas, queda excluida. Exacto, pues ya el productor tendrá que ceñirse a que no tenga más de 6 gramos de azúcar en cada 100 mililitros. Es decir, una gaseosa que por lo menos tenga 350 mililitros no debería tener menos de 18 gramos de azúcar, porque son 6 gramos en cada 100.000 mililitros. 100 mililitros.
Lo que pasa es que esto Que nos siempre mete es en un rollo. complicado. Sí, Ospina tiene razón aquí, senador Bolívar, en que eso nos mete en un rollo, porque aquí me dicen yo tomo agua saborizada, yo tomo de cuál, esta está metida o no está metida, y uno no sabe qué pedacito o qué tanto de verdad dicen los envases de estos productos, ¿no? Lo que pasa es que ahora esto viene de la mano con con la ley del etiquetado, que tú sabes que toda esta letra menudita viene detrás de las botellitas, que prácticamente es ilegible, pero digamos que nosotros vamos a ser muy fuertes con el etiquetado para que la gente sepa qué se está consumiendo. Y el etiquetado pues es un octágono que va frente a los empaques de todos los alimentos y donde dice el número de gramos, el número de calorías, el número, la porción de sodio, etcétera, toda la fórmula, digamos. Claro, pero en conclusión, si yo voy al supermercado o voy a un restaurante, me cobrarán esa tarifa, ese impuesto, dependiendo el nivel de azúcar que tenga. ¿Habrá que crear alguna clase de identificación para saber si esto tiene o no tiene? Exacto, el etiquetado. O sea, al poner la etiqueta al frente dice esto tiene tantos gramos de azúcar, ya sabe que está pagando impuestos. Si tiene más de 6 gramos, ya sabe que está pagando el impuesto. Sí. Ok, ese es un cambio. Yo quería aclarar acá en este punto que mira, Sí, el impuesto que se va a lograr con digamos el tamaño del impuesto, el peso del impuesto dentro de todo el tamaño de la reforma es casi del 10%, no es muy alto, porque lo que nos mueve a nosotros a hacer esta campaña, digamos, dentro de la reforma tributaria es el cambio de hábito de los alimentos de los colombianos. No digamos que con esta plata que se recoge, que se recauda por los alimentos ultraprocesados o por el azúcar, vamos a salir de problemas en Colombia, no. Pero sí podemos evitarle al sistema de salud una gran cantidad de enfermedades que se están produciendo por el alto consumo de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas. Ok, sí, eso quiere decir es un impacto relativamente marginal y tiene otra prioridad. Señor senador Bolívar, quisiera preguntarle sobre un tema que sí tiene prioridad. Lo escuché y le pediría que usted le aclare a los oyentes que ustedes le propusieron al presidente Petro, usted en particular, bajar la meta de tributaria a 20 billones de pesos y que el presidente rechazó y les dijo tenemos que seguir intentando 25 billones. Sí, no, hasta ayer, cuando se terminó la reunión de las comisiones conjuntas, de las comisiones terceras de Senado y Cámara, la reforma ya iba en 20, porque habíamos, digamos, con estas rebajas así de cada sector ha pedido que le bajemos un poquito, que le acomodemos un poquito, y la verdad hay que decirlo, y los mismos sectores y los gremios lo deben reconocer, hemos consensuado bastante, hemos escuchado a todos los gremios. Una tarde nos pasamos escuchando 70 gremios, que hay 7 horas. Hemos ido a pasar la reforma tributaria, hacerla lo más democrática posible. Y hemos tratado de darle Bolívar, gusto a cada sector, pero no nos alcanza, digamos. Sí, dime. Perdóneme, Víctor, entonces la reforma tributaria como está hoy, ¿está en 20, ya no en 25, sino va en 20? Como está hoy, estaba en 20, quitando, es que hay un punto que tiene bastante discusión, y es que las regalías que producen los hidrocarburos son deducibles hoy del impuesto de renta. Prácticamente, o sea que no existen regalías en Colombia, no pagan regalías. Lo que hacen es hacer un anticipo, porque cuando llega la renta, pues lo deducen de los impuestos. Para nosotros un inamovible que las regalías se le paguen a los municipios, porque además, cuando se acaben estos recursos que son Senador. municipios ni el país cómo cubrir. Entonces, ayer nosotros volvimos a la mesa con el presidente, después de las comisiones fuimos a Casa de Nariño y él nos dice, no se pueden deducir las regalías de la renta, y entonces eso vuelve a subirla a 23, más o menos. Sí. Y entonces no se pueden, porque eso se había eliminado. Pero entonces Perdón, la se reforma había tributaria, eliminado a cambio de una sobretasa al sector. senador, ¿se metió a un ascensor o va por la circunvalar? No, estoy aquí, Ahí está. Estoy en la casa. Pero está paseando por la casa. Aló, Aló, ahí lo escucho. ahí estoy Senador bien. Bolívar. Sí.
quedémonos ahí, Sí. quietos, les suplico. Es que lo que me está diciendo es muy importante, a ver si estoy entendiendo. La reforma tributaria era de 25 billones. Con los acuerdos con los gremios, ustedes bajaron la pretensión, iba a bajar la reforma a 20 de recaudo, ¿de acuerdo? Se metió un delay ahí. Senador. Sí, aquí estoy. A ver, me cuadra mejor. Si me... Entonces, la reforma tributaria bajó a 20. Van y se reúnen con el presidente Petro ayer y el presidente les dice, ¿tienen que volver a subir la meta de recaudo? ¿No pueden ser 20? Sí, mira, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos todos estos cambios, ¿no? La reforma va bajando de precio. Ya tenemos cuantificado cuánto pesa dentro de la reforma cada uno de los artículos. Este artículo de no deducir deducir las regalías de la renta cuesta más o menos unos 3 billones de pesos. Entonces lo habíamos cambiado por una sobretasa del 5% al sector. Y ayer fuimos donde el presidente, y el presidente dice que no, que las regalías tienen que ser de los municipios, que eso es sagrado y que es imposible que lo estemos deduciendo del impuesto, o sea, de la renta, que eso es un gravamen distinto al de la renta. Y entonces hoy nos toca volver a socializar, vamos para allá incluso, otra vez con todas las bancadas, que ese impuesto tiene que regresar. Senador Bolívar, otro de los temas importantes, y lo decía el ministro Campo, es el de los ultraprocesados. En los últimos minutos ha dicho que habrá una lista nueva, una lista más corta frente a la presentada inicialmente, esos productos ultraprocesados que tendrán un mayor impuesto. Y dice que saldrán algunos embutidos como el salchichón. ¿Usted nos puede confirmar si efectivamente el salchichón sale de la reforma tributaria? Sí, desde un... y creo que la morradera. Perdón si no le puedo confirmar esta última, pero digamos, miren cuánto cuesta este impuesto dentro de la reforma, cuesta 690.000 millones. Es que insistir en el cambio de hábito del consumo de los colombianos. Tiene que volverse un hábito mucho más sano. Obviamente la gente va a seguir consumiendo, pero no tiene un peso alto, digamos, dentro de la canasta. Pero la discusión es... ¿Hay que hacerlo a través de clavarles impuestos a los más pobres, sobre todo que son los que consumen esas carnes frías, ultraprocesadas? ¿No sería mejor hacerlo desde la prevención, desde unas campañas pedagógicas? Pero no, porque mire, el salchichón, que es uno de los que más consumen, digamos, los sectores populares, va a quedar por fuera. Nosotros pudiéramos, incluso una discusión grande ahí, es quitar el impuesto, porque dicen, pesa muy poquito, lo podemos conseguir subiéndole un punto al sector financiero, pero digamos que es un punto de salud, es un inamovible de salud. Sí, pero de muy verdad. poquito finalmente, claro. Y ese cambio de hábito... 690.000 millones. Claro, y ese cambio de hábito va de la mano de un cambio de humor de la gente. Y al respecto le quiero preguntar, ¿cuántos alimentos ultraprocesados salen de esa lista de impuestos y cuántos concretamente que hacen parte de la canasta familiar? Pues mire, de la canasta familiar ninguno, ni el pan, ni la carne, etcétera. Estamos tratando de decirle a la gente, si quiere, el consumo de estos alimentos ultraprocesados le cuesta al sistema de salud, incluso el de las bebidas azucaradas, entre 12 y 15 billones de pesos al año. Nosotros vamos a recaudar 690.000 millones de pesos con ese impuesto. Muchos sectores nos dicen, quitemos esos 690.000 para no hacer ruido y para que la oposición a los más pobres, porque es el único impuesto de todos el que digamos a los sectores populares. De resto, el de las pensiones llega al 2% de los colombianos, el de la renta llega al 1% de los colombianos, el del sector minero, pues ni decir, está llegando a un sector que genera poco empleo, pero sí bastante contaminación, etcétera. Pero el único que nos hace ruido para poder decir que esta sí es una reforma tributaria que llega a los sectores más pudientes es ese. Pero nosotros no podemos ceder cuando la responsabilidad de un gobernante, en este caso de un presidente como Gustavo Petro, es
darle salud a los colombianos y evitar que el sistema de salud colapse, pues quitar un punto que es de honor ahí prácticamente por el sistema de salud. Senador, el ministro de Hacienda el viernes pasado en Cali abrió una puerta que no entiendo muy bien cómo la van a concretar en la reforma tributaria, porque en últimas, y si usted lo ve bien, la panadería de la esquina a donde usted va a comprar los roscones o los mojicones, pues produce ultraprocesados. El ministro termina diciendo que pretende que las 250.000 o los 250.000 tenderos o panaderos de la esquina no terminen clavados por la reforma tributaria. ¿Quién va a definir qué es una tienda de barrio? ¿Quién va a definir qué no es una tienda de barrio? ¿Quién va a definir qué es una panadería de barrio o una cadena de panaderías? Pero, claro, la DIAN, pero ¿y con base en qué elementos, en qué estudios, en qué argumentos? Porque no, un impuesto en general lo que es un impuesto para todos. Entonces, cuando se empieza a buscar excepciones, pues eso termina siendo un fracaso. Bueno, el cuento es difícil y ayer lo estábamos comentando y el mismo director de la DIAN sabe que es un reto grande porque la mayoría de tiendas no están formalizadas. Es más, hoy, como están las cosas, prácticamente que las tiendas no pagarían impuestos porque no están formalizados, no declaran renta, no declaran servicios, venta de servicios. Entonces, hoy prácticamente sería imposible recaudar ese impuesto. Se recoge en la fuente, digamos, en los grandes hipermercados, en el caso de las bebidas ultra azucaradas en la fábrica, pero ya llegarle al tendero, nosotros lo que estamos buscando es una manera de formalizar todas esas tiendas, pero eso va a llevar mucho tiempo, eso no es de un día para otro. Y la DIAN pues está buscando una fórmula para saber cómo excluimos estos 250.000 tenderos de este impuesto, que hoy deberían quedar excluidos porque no es convencer a don Ramón de que declare renta o declare impuestos. Entonces eso prácticamente que se va a quedar ahí como... Pero te digo que ese impuesto recauda muy poquito, pero lo que necesitamos es que la gente tome conciencia de que tiene que cambiar los hábitos alimenticios, pasarse a otros tipos de alimentos mucho más sanos. Por ejemplo, si no quieren consumir gaseosas, que se pasen al jugo, que compren guayabas, que compren tomate, jugo distinto, pero que por favor empiecen a cambiar los hábitos alimenticios. Eso es parte de lo que prometimos. Un nutricionista le diría que el jugo tampoco es la panacea, pero bueno. Sigamos derecho. Ya pasemos por ahí esa discusión. Pero es un poco mejor, sí, es mejor. Sí, es diferente el azúcar también de una fruta al azúcar añadido de esas bebidas azucaradas. Senador, una pregunta final. Sobre sí, la señal desafortunadamente no nos ha ayudado. Senador, ¿cómo queda el impuesto al patrimonio con los cambios? Ese impuesto subido hasta 1.5 para patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos, ¿qué tanto va a aportar en el grueso de la reforma tributaria? Bueno, ahí también hay un cambio, sí. Digamos que hasta 3.000 millones, desde 3.000 millones hasta 5.000 van a pagar 0,5. Y eso incluye un patrimonio, incluye la vivienda hasta por 500 millones. Es decir, si tú tienes un patrimonio de 3.500 millones, pero tu vivienda vale 500, vas a pagar sobre 3.000. Siempre se va a descontar la vivienda hasta por 500 millones. Después se sube a un punto, sí, digamos es patrimonio líquido lo que llaman. Entonces se descuentan las deudas y la casa de vivienda. Y ya lo que quede como patrimonio líquido es lo que se liquida. Entonces, a partir de 3.000 millones líquidos, 0,5 hasta 5.000 millones. De 5.000 a 10.000, un punto, 1% del patrimonio. Y a partir de 10.000, que es un cambio que se introdujo ayer, 1,5. Digamos ya los grandes patrimonios. Sí. Podemos estar recaudando cerca de unos 800.000 millones con ese medio punto adicional. Siempre es una plata importante. Sí, porque como te digo, siempre se baja de un lado, pero tenemos que estar cuadrando caja por el otro. ¿Y usted tiene un dato de cuántas personas en Colombia tienen patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos? Yo creo que ahí entran esas 4.000 personas de las que hablaba Gustavo Petro, tal vez un poquito más, pero no son más de 10.000 personas. Sí, es que tengo un dato de que hay 30.000 colombianos que tienen más de 10.000 millones de pesos.
Bueno, tengo que consultarlo, pero yo hasta ayer sabía que eran menos de 10.000, pero pueden ser, ojalá sean 30.000, muchísimo mejor. Sí, claro, que sería la manera de cuadrar lo de los 800.000. Sospecho que usted está entre los 30.000, senador. No, yo sí estoy en el 1.5% ya, pero O sea, sí. está ahí raspando, sí. De pronto Sí, alcanzo señor. al 1%. Senador Bolívar, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, Néstor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo a usted, gracias. Es el senador, el presidente de la Comisión Tercera, 8:29 esta mañana. Estos son los cambios en la reforma tributaria. Estás escuchando Blue Radio.